En el fútbol hay jugadores y hay leyendas. Solo unos pocos trascienden el tiempo y el espacio, convirtiéndose en inspiración para generaciones enteras. Esta es la historia de un hombre que desafió todas las probabilidades, de un niño mexicano que soñó con la grandeza y la alcanzó. 5 veces campeón de goleo en España, un ícono del Real Madrid, maestro de la chilena, y el hombre que llevó el nombre de México a lo más alto del fútbol mundial. Pero su camino no fue fácil. Desde su llegada a Europa, donde lo miraban con desprecio, hasta las críticas constantes que lo persiguieron durante toda su carrera, Hugo Sánchez tuvo que pelear cada centímetro de su destino. ¿Cómo un joven que nació en Ciudad de México llegó a convertirse en uno de los mejores goleadores de la historia? Quédate hasta el final y descubre la historia del hombre que hizo de cada gol un arte y de cada crítica su combustible para triunfar. Antes de las ovaciones en el Santiago Bernabéu, antes de los títulos y la gloria, hubo un niño con un sueño. Y un sueño, cuando se combina con trabajo y sacrificio, se convierte en historia. Ciudad de México, 1958. En un hogar modesto, en una familia de clase trabajadora, un niño con una energía inagotable corría detrás de un balón desde que tenía memoria. Su nombre, Hugo Sánchez Márquez. En las calles polvorientas de su barrio, el fútbol no era solo un juego, era una forma de vida. Cualquier espacio servía para entrenar. Los muros de su casa eran su portería. Los árboles eran defensores imaginarios y su único rival era el tiempo. Pero Hugo no solo jugaba por diversión, jugaba con un propósito. Desde niño soñaba con ser un futbolista profesional, pero no cualquiera. Él quería ser el mejor. Su padre, Héctor Sánchez, había sido futbolista profesional y su mayor inspiración. Desde pequeño, Hugo lo veía jugar, lo escuchaba hablar de fútbol y entendió que ese deporte no era solo correr detrás de un balón, era estrategia, inteligencia y disciplina. No basta con tener talento, había que trabajarlo, pulirlo, convertirlo en algo imparable. Mientras otros niños pasaban las tardes jugando sin preocupaciones, Hugo tenía una rutina de entrenamiento. No era suficiente con ser bueno, quería ser perfecto, pero su entrenamiento no se limitaba a la cancha. Desde muy joven practicó gimnasia olímpica, un detalle que marcaría su estilo de juego para siempre. Saltos, giros, equilibrio, potencia en las piernas. Sin saberlo, estaba desarrollando la elasticidad y coordinación que lo harían único en el futuro. Estos entrenamientos fueron su ventaja, serían la razón por la que sus chilenas y remates acrobáticos lo convertirían en una leyenda. A los 11 años, ingresó a las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM. Desde el primer día, su talento quedó en evidencia. Tenía velocidad, precisión y una capacidad innata para definir frente al arco. Pero había algo más que lo diferenciaba del resto, su mentalidad ganadora. No jugaba para participar, jugaba para ganar. Cada entrenamiento era una batalla personal. No importaba si era un partido amistoso o una final, Hugo siempre iba al máximo. Pero su actitud competitiva no siempre fue bien vista. Algunos entrenadores lo consideraban arrogante, algunos compañeros pensaban que hablaba demasiado sobre su deseo de llegar lejos. Pero Hugo nunca tuvo dudas. Sabía que el único camino hacia la grandeza era creer en sí mismo. El siguiente paso llegó en 1976, cuando apenas tenía 18 años, debutó en el primer equipo de Pumas. Para cualquier joven, eso ya era un sueño cumplido, pero Hugo quería más. Apenas un año después, en la temporada 1976-77, fue pieza clave para que Pumas ganara su primer campeonato de liga. Este título cambió su vida. Pumas derrotó a la Universidad de Guadalajara y se coronó campeón del fútbol mexicano. Hugo se consagró como una estrella en ascenso, pero mientras la afición celebraba, él ya tenía la mira puesta en su siguiente objetivo. México le quedaba pequeño. Los jugadores del mundo no estaban en la Liga Mexicana, estaban en Europa, y si quería estar entre los grandes, tenía que salir de su país. Pero a finales de los 70,
El fútbol europeo no consideraba a los jugadores mexicanos. Casi nadie del país había logrado destacar fuera de su liga. Los comentarios eran siempre los mismos. Los jugadores mexicanos no tienen la disciplina para jugar en Europa. Es un fútbol distinto, no están preparados para el nivel de exigencia. No va a durar ni una temporada. Hugo enfrentaba un reto más grande que cualquier partido de su carrera. No solo tenía que demostrar que era un gran jugador, tenía que romper una barrera que ningún mexicano había logrado superar antes. Gracias a su enorme calidad, Hugo Sánchez ya había despertado el interés de clubes europeos. En 1978, con apenas 28 años, tuvo la oportunidad de probarse con el FC Bayern Múnich, el club más grande de Alemania y uno de los gigantes del fútbol mundial. Para cualquier jugador mexicano, recibir una invitación de un equipo europeo ya era un logro. Pero el Bayern Múnich no era cualquier equipo, era un club acostumbrado a fichar jugadores de élite. Y para Hugo, esta era la oportunidad de demostrar que tenía el nivel para jugar en Europa. Durante su estancia en Alemania, entrenó con los mejores, se enfrentó a un fútbol más físico, más táctico, más exigente. Aunque su talento era evidente, la barrera del idioma y la falta de adaptación a la cultura alemana jugaron en su contra. Al final, el Bayern no concretó su fichaje, pero Hugo no se tomó esto como un fracaso. Regresó a México con una lección clave. Ya tenía la calidad para jugar en Europa, solo tenía que encontrar el equipo adecuado. Pero entonces llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Un equipo en España estaba dispuesto a abrirle las puertas, el Atlético de Madrid. Hugo tenía claro que su destino estaba en Europa, pero ¿estaba realmente preparado para enfrentar el reto más grande de su carrera? El fútbol europeo no era un lugar para los mexicanos, hasta que llegó Hugo Sánchez. En la siguiente parte veremos cómo enfrentó su llegada a España y cómo transformó el desprecio en motivación para hacer historia. Europa era la meta, pero la mirada del fútbol mundial no estaba puesta en la Liga Mexicana. Los grandes clubes europeos rara vez volteaban a ver a jugadores fuera de Argentina o Brasil. México no era un país exportador de talento. No había mexicanos en las ligas más importantes, nadie lo había logrado antes. Pero Hugo estaba decidido a cambiar eso. A finales de los 70, su talento ya era innegable, su olfato goleador, su precisión quirúrgica en el área, su velocidad y sobre todo, su mentalidad indomable. Todo apuntaba a que estaba listo para un desafío mayor, y el destino le tenía preparado la oportunidad que tanto esperaba. En 1979, tras ganar un título de liga con los Pumas de la UNAM y destacar con la selección juvenil de los Juegos Panamericanos, Hugo recibió la llamada que cambiaría su vida. El Atlético de Madrid lo quería. No era cualquier equipo, era un club histórico, de los más grandes de España. Una liga donde jugaban las estrellas más importantes del mundo, pero su fichaje no fue sencillo. A pesar de sus números impresionantes en México, en España todavía existía el escepticismo. El Atlético no estaba completamente convencido de que un mexicano pudiera triunfar en Europa. No estaban dispuestos a invertir grandes sumas de dinero en él. En su lugar, lograron un acuerdo con la UNAM para que llegara en calidad de préstamo por un año. El Atlético de Madrid no quiso arriesgarse a comprarlo directamente. Para el club era una apuesta, para Hugo era la oportunidad de su vida. Pero no bastaba con llegar a España, tenía que demostrar que pertenecía allí. Cuando aterrizó en Madrid en 1981, no lo esperaba una gran bienvenida. No hubo ovaciones ni titulares emocionados. La afición y la prensa no lo querían ahí. Un mexicano en el fútbol español, ¿qué puede aportar? Viene de una liga menor, no tiene nivel para jugar aquí. Seguro durará una temporada y se irá. Era el mismo tipo de comentarios que había escuchado antes, pero en lugar de afectarlo, lo alimentaban. Si el mundo dudaba de él, entonces les demostraría que estaban equivocados, pero la realidad era dura. Su primer año en el Atlético de Madrid no fue fácil.
El fútbol español era más rápido, más técnico, más físico que el mexicano. Las defensas no le dejaban espacio, sus rivales eran jugadores experimentados, con años de ventaja en la élite europea. Los primeros meses fueron un golpe de realidad. No le regalaban nada. Hugo tuvo que entrenar más fuerte que nunca. No solo se trataba de mejorar su velocidad o su pegada, sino de entender el fútbol de una manera más estratégica, aprender los movimientos de sus rivales, anticiparse a las jugadas. Durante su primer año, alternó entre la titularidad y la banca. No era la estrella del equipo, pero cada minuto en la cancha lo aprovechaba al máximo. Y entonces llegó su primer gran momento en España. 9 de septiembre de 1981, Atlético de Madrid contra Osasuna. Hugo estaba en el campo. La presión era enorme. Para muchos, ese partido era la prueba de que no tenía nivel para jugar en Europa. Pero en el minuto 65, el balón llegó a sus pies. Control perfecto, movimiento rápido, disparo imparable. ¡Gol! Su primer gol en Europa, el primero de muchos. La prensa comenzó a mirarlo de otra manera. Tal vez no es un jugador cualquiera. Ese mexicano tiene hambre de gloria. No será fácil sacarlo del equipo. Con el paso de las temporadas, Hugo se convirtió en la estrella del Atlético de Madrid. En la temporada 1984-85 se consagró como el máximo goleador de la liga con 19 goles. El mismo jugador al que no querían en Europa ahora era el terror de las defensas españolas. Pero para Hugo eso no era suficiente. No quería ser solo un gran delantero, quería hacer historia. Y entonces llegó la oferta que lo cambiaría todo. En 1985, el Real Madrid, el club más grande de España, lo fichó. Para muchos fue una traición. El Atlético de Madrid lo había llevado a Europa, pero ahora se marchaba con su máximo rival. Nos traicionó. Solo le importaba el dinero. Se va al Madrid, pero ahí no va a ser figura. El ruido era fuerte. Las críticas llovían sobre él, pero Hugo no pensaba en los comentarios de la gente. Pensaba en títulos, en goles. Quería ser una leyenda. No había llegado allí solo para ser un buen jugador. Su historia en el Atlético había sido solo el comienzo. Ahora iba al club donde los mejores del mundo escriben su nombre en la historia, y Hugo estaba listo para su siguiente gran desafío. Pasar del Atlético al Real Madrid no era solo un cambio de equipo, era un salto al Olimpo del fútbol. Pero, ¿podría Hugo Sánchez soportar la presión de jugar en el club más grande del mundo? En la siguiente parte veremos cómo hizo Hugo del Santiago Bernabéu su nueva casa y se consagró como leyenda. Llegar al Real Madrid era el sueño de cualquier futbolista, pero no se aceptaban jugadores mediocres. La afición era implacable, la prensa despiadada. Un mal partido y las críticas caían como una tormenta. Si alguien no rendía, su nombre era olvidado en cuestión de meses. Solo los más grandes podrían sobrevivir. Hugo lo sabía y desde el primer día se propuso demostrar que su fichaje no era un error, pero su llegada no estuvo libre de polémica. Desde el momento en que firmó con el club blanco, la prensa se dividió. Algunos lo veían como un delantero letal, otros como una apuesta arriesgada. ¿Un mexicano como estrella del Real Madrid? No lo veo. Es un buen delantero, pero el Madrid necesita jugadores de élite. No durará mucho en el equipo. Desde sus primeros partidos, Hugo empezó a hacer lo que mejor sabía, marcar goles, y no cualquier tipo de goles. Goles espectaculares e imposibles. No eran simples remates, eran obras de arte, definiciones perfectas, voleas precisas, chilenas que desafiaban la gravedad. Cada gol era un mensaje. No estoy aquí por casualidad. Su primer año en el Real Madrid fue un éxito total. No solo fue el máximo goleador del equipo, sino que ayudó al club a ganar el título de liga. La afición, que al principio lo miraba con dudas, pronto se rindió ante él. En cada partido, su nombre comenzaba a retumbar en las gradas del Bernabéu, y en los siguientes años lo logró. Entre 1986 y 1991,
Hugo dominó la liga como ningún otro delantero. No hubo nadie mejor que él en el área. Ganó 5 pichichis, trofeos al máximo goleador de la liga. Marcó más de 200 goles con el Real Madrid. Ganó 5 títulos de liga consecutivos. En 1990 ganó la Bota de Oro, reconocimiento al mejor goleador de Europa. Pero más allá de los números, Hugo dejó una huella imborrable en el fútbol. Su estilo era único. Sus goles no solo eran eficaces, eran arte. Su especialidad, la chilena, era su firma. Cada vez que el balón caía del cielo, el estadio contenía la respiración. Todos sabían lo que venía. Un salto perfecto, un giro en el aire y un impacto limpio al balón. ¡Golazo! A la afición del Real Madrid no le quedó más opción que rendirse ante él. El niño que había salido de México con un sueño, ahora era el ídolo de uno de los clubes más grandes del mundo. Pero Hugo no era solo talento, era disciplina. Mientras otros celebraban títulos, él ya pensaba en el siguiente. Nunca se conformó, siempre quiso más. Hugo no solo era un jugador, era un perfeccionista. Nunca dejaba de entrenar, siempre buscaba mejorar. Incluso cuando era el máximo goleador, seguía entrenando como si fuera un novato. Sabía que el éxito era pasajero y que solo los que trabajaban más podían mantenerse en la cima. Pero después de años de gloria, llegó el momento más difícil. El Real Madrid seguía evolucionando, fichando nuevas estrellas. La competencia era cada vez mayor. El tiempo pasaba y Hugo lo sabía. Después de 6 años de dominio absoluto, su etapa en el club blanco llegó a su fin. En 1992 dejó el Real Madrid. Se fue como una leyenda, como uno de los mejores delanteros que había vestido la camiseta blanca. Pero su historia no terminaba ahí. Después de conquistar Europa, Hugo Sánchez decidió volver a casa. Pero ¿cómo fue su regreso a México? ¿Y qué pasó en su etapa como entrenador? No te pierdas la continuación de esta historia. Tras dejar el Real Madrid en 1992, Hugo Sánchez había alcanzado la cima del fútbol mundial. Había ganado títulos, premios individuales y el respeto de los mejores jugadores del planeta. Después de una carrera legendaria en el Real Madrid, muchos pensaban que Hugo Sánchez regresaría a México de inmediato, pero su ambición lo llevó a seguir compitiendo en Europa. No estaba listo para decir adiós al fútbol de alto nivel. En 1992 fichó por el Club América, uno de los equipos más grandes de México, pero su paso por el club fue breve. Hugo aún sentía que podía seguir compitiendo en el extranjero. Ese mismo año volvió a España para jugar con el Rayo Vallecano, un equipo más modesto, pero que le permitió seguir demostrando su instinto goleador. Aunque no tenía la misma proyección que el Real Madrid, Hugo dejó su marca anotando goles importantes, pero lo más inesperado de su carrera estaba por venir. En 1993 tomó una decisión sorprendente: fichar para el FC Linz de Austria. A los 35 años, cuando muchos pensaban que su carrera en Europa había terminado, Hugo se convirtió en el primer futbolista mexicano en jugar en la liga austriaca. Este nuevo desafío lo llevó a una liga completamente distinta y con un estilo de juego diferente. A pesar de su edad, su calidad seguía presente. Su experiencia fue una pieza clave para el equipo. No era solo un goleador, era un líder dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, después de una temporada en Austria, el momento que había postergado por años finalmente llegó. Era hora de volver a casa. En 1994, con 36 años, Hugo Sánchez regresó a México para jugar con el Celaya, un equipo que en ese momento recién había ascendido a Primera División. Aunque ya no era el joven explosivo que deslumbró en Europa, su simple presencia en el fútbol mexicano era un evento histórico. Miles de aficionados llenaban los estadios solo para verlo jugar una vez más. Su regreso fue más que el cierre de una carrera, fue la celebración de una leyenda viva. Después de 2 temporadas, en 1997, tras más de 20 años como futbolista profesional, Hugo Sánchez se retiró.
Se marchó habiendo logrado lo que ningún otro mexicano había conseguido hasta ese momento. Dominó Europa y se hizo una leyenda. Hugo Sánchez había conquistado el mundo como jugador, pero su pasión por el fútbol seguía intacta. ¿Podría trasladar su mentalidad ganadora desde la cancha hasta el banquillo? En la siguiente parte veremos cómo Hugo se reinventó como entrenador y siguió dejando su huella en el fútbol. Después de retirarse como futbolista, Hugo Sánchez se enfrentó a una nueva pregunta. ¿Qué sigue después de la gloria? Había sido un delantero letal, un ícono en el Real Madrid y el máximo referente del fútbol mexicano, pero su amor por el deporte seguía intacto. Si no podía estar dentro de la cancha marcando goles, quería estar en la línea de banda dirigiendo a una nueva generación. En el año 2000, Hugo inició su carrera como director técnico. Su mentalidad seguía siendo la misma. Ganar no era una opción, era una obligación. Pero había algo que lo diferenciaba de otros entrenadores. No solo quería dirigir, quería cambiar la mentalidad del fútbol mexicano. Durante años había escuchado que los jugadores mexicanos no podían competir contra los europeos. Él era la prueba de que sí podían. Ahora, su misión era transmitir ese espíritu a una nueva generación. En el 2001, dirigió el Club Universitario Nacional Pumas en una primera etapa breve, pero su verdadero impacto llegaría años después. En 2004, regresó a los Pumas con un solo objetivo: ser un equipo campeón. Desde el primer día, impuso su estilo, exigencia, disciplina, mentalidad ganadora. No le importaba si sus jugadores eran experimentados o novatos. Para él, todos debían entrenar como campeones. Muchos dudaban de su capacidad como entrenador. Nunca había dirigido a un club con éxito y la presión era enorme. Pero Hugo había pasado toda su vida desafiando expectativas. Ese año llevó al equipo a una hazaña histórica. Bajo su mando, Pumas ganó el primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos en México. En la Apertura 2004, Pumas superó a Monterrey en la final y se consagró campeón. Y apenas unos meses después, en la Clausura 2004, repitieron la hazaña, venciendo a Chivas, logrando algo que ningún otro equipo en la era de los torneos cortos había conseguido. Pumas, un equipo lleno de jóvenes y sin grandes estrellas, era un equipo imparable. Pero el éxito no se quedó solo en la Liga Mexicana. Ese mismo año, Pumas logró otra proeza. Derrotaron al Real Madrid en el Trofeo Santiago Bernabéu. Era el regreso de Hugo al estadio donde había hecho historia como jugador, pero esta vez como entrenador. Muchos pensaban que el Real Madrid, con todas sus estrellas, dominaría fácilmente, pero Hugo sabía cómo jugarle al gigante español. Con un planteamiento táctico perfecto, Pumas ganó 1-0, logrando una de las victorias más recordadas en la historia del club. El bicampeonato y la victoria sobre el Real Madrid no solo confirmaron que Hugo era un entrenador ganador, sino que también estaba listo para un reto aún mayor. Su sueño era dirigir a la selección mexicana. Desde que era jugador, había soñado con llevar al Tri a lo más alto. Ahora, como entrenador, sentía que tenía la oportunidad de hacerlo. En 2006, su oportunidad llegó. Fue nombrado director técnico de la selección mexicana con la esperanza de llevar el equipo a otro nivel. Pero dirigir al Tri era un reto completamente distinto. Aquí no solo enfrentaba a rivales en la cancha, también a la presión de la prensa, la afición y la directiva. Su etapa al frente de la selección tuvo momentos buenos, como la final de la Copa Oro en 2007, pero también grandes fracasos, como la eliminación en los preolímpicos de 2008, donde México no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing. Ese golpe fue demasiado duro para la Federación Mexicana de Fútbol y Hugo dejó el cargo. Para muchos, su paso por la selección fue un fracaso, pero para otros, su impacto iba más allá de los resultados. Había cambiado la forma en que los jugadores mexicanos se veían a sí mismos. Les enseñó que podían aspirar a más. No logró llevar a la selección al éxito que esperaba, pero su legado ya estaba asegurado.
Hugo Sánchez no fue solo un gran futbolista, fue un pionero. Desde las calles de la Ciudad de México hasta las noches mágicas en el Santiago Bernabéu, desde las dudas de los escépticos hasta las ovaciones de miles de aficionados, su historia es la prueba de que los límites solo existen en la mente. A lo largo de su carrera, desafió prejuicios, rompió barreras y redefinió lo que un futbolista mexicano podía lograr. Nunca aceptó un no como respuesta. Nunca permitió que otros dictaran hasta dónde podía llegar. Su mentalidad lo llevó a lo más alto del fútbol mundial y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones. Hoy, cuando un jugador mexicano da el salto a Europa, ya no es una rareza o una apuesta arriesgada, porque hubo alguien que abrió el camino. Hugo Sánchez demostró que el talento sin disciplina no basta, pero la ambición sin miedo puede romper cualquier barrera. Si alguna vez te dicen que no puedes lograrlo, recuerda su historia. No importa de dónde vengas, no importa si nadie cree en ti. Si tienes talento, trabajo y ambición, puedes llegar hasta donde tú quieras. Hugo Sánchez no solo fue un goleador, fue un pionero, un hombre que rompió barreras y demostró que el fútbol mexicano podía competir con los mejores del mundo. ¿Qué opinas de su historia? Déjalo en los comentarios.